Bueno chicos, bienvenidos a la mesa 2, con temática de Medio Oriente. Tuvimos un problema técnico con una de las chicas que va a exponer, así que si les parece, vamos a arrancar la exposición con hidropolítica en la cuenca del río Jordán, con los chicos Ailén Soto y Tomás Tawado. Bueno, yo soy Ailén y con Tomás vamos a presentar un tema que elaboramos para un informe de serie que, bueno, como mencionaron recién, es sobre hidropolítica en la cuenca del río Jordán. Para empezar a contarles un poquito al respecto, bueno, sabemos que en el escenario internacional la región de Medio Oriente es como constantemente asociada a los conflictos de carácter económico, religioso, político, pero también hay otras problemáticas que se le suman y una de ellas es que la región se caracteriza por ser una de las más áridas del planeta. Y bueno, ¿qué provoca esto? Que los recursos hídricos sean unos de los más disputados en Medio Oriente y por lo tanto también se vuelven un problema central en las relaciones entre estos estados. Entonces, el agua pasa a ser una causa añadida de conflictos, sumada a los que mencioné recién. Bueno, el agua obviamente es vital para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, pero también es vital para el desarrollo económico de los estados. De hecho, en 2018 tuvimos en cuenta un informe del Banco Mundial sobre el tema de la seguridad del agua en Medio Oriente y en el norte de África, y hablaba de que Medio Oriente es una región donde más del 60% de la población vive en áreas que cuentan con un estrés hídrico superficial que llega a niveles altos o muy altos, y es más del 60% de la población. Y este mismo año, en 2018, también tuvimos en cuenta que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había advertido como que la crisis hídrica amenazaba gravemente a la estabilidad de la región de Medio Oriente, pero no solo a su estabilidad, sino también al desarrollo humano y al crecimiento sostenible. Entonces tenemos una escasez de los recursos hídricos, una escasez del agua, y esto lo que hace es que al final el agua se convierta en una herramienta geopolítica, pero no solo en eso, sino que también pasa a ser un factor que pone en jaque la seguridad ambiental de la población que, que vive allá. Y bueno, y nuestro trabajo se centra en ver todo esto en la cuenca del río Jordán, que actualmente la comparte en 5 territorios, que son Israel, Jordania, Siria, el Líbano y los territorios palestinos. Entonces, bueno, tenemos al agua allí como un elemento que se sitúa en relaciones de conflicto, pero también de cooperación, aunque al final lo que más termina primando es el conflicto. Si bien han habido esfuerzos para llegar a concretar planes en el manejo de la cuenca, nunca se logra nada en concreto. O sea, no, todavía no hay un acuerdo, un foro multilateral, algo formal que canalice esta necesidad de, de gestionar bien la cuenca, de gestionarla de forma inclusiva, de forma consensuada, siendo que es una cuenca transnacional. Entonces, como en estas idas y vueltas, el acuerdo más relevante que ha habido resultó ser el Plan Johnston, del cual mi compañero va a ampliar un poquito después, pero fue un plan de 1955, en el año 1955. Y bueno, suponía la división de aproximadamente un 60% para Siria, Líbano y Jordania, y un 40% Israel. Ahí ya vemos, empezamos a ver un poco la diferenciación, porque bueno, algo de lo que vamos a seguir hablando ahora es que bueno, la posición de Israel es un poco más privilegiada frente al resto de actores de la cuenca por el hecho de que bueno, tiene recursos y tiene la infraestructura suficiente para poder explotar el recurso. De hecho, es un ejemplo a nivel internacional en ese ámbito.
Entonces, bueno, como este informe que escribimos, nuestro objetivo era hablar un poco de la situación de la cuenca del río Jordán a través de una mirada geopolítica de utilización de los recursos naturales y poniendo el énfasis también en la seguridad ambiental internacional y tomando los ámbitos de conflicto y de cooperación para, para analizar a los actores involucrados. Uno de los primeros tópicos que vimos como importante mencionar es cómo el agua en la cuenca del río Jordán se transforma en una herramienta de poder. Y bueno, como dije recién, el agua es un recurso estratégico, es esencial, es indispensable para la supervivencia humana, pero bueno, también en la actualidad estamos en un contexto donde falta mucho la sustentabilidad, donde hay sobreexplotación, donde hay un crecimiento demográfico importante y también se le suma a todo eso la crisis climática. Entonces, todos estos factores juntos han derivado en una escasez general de los recursos y entre estos recursos obviamente el agua es un recurso protagonista. Entonces, bueno, si tenemos una cantidad de recursos hídricos disponibles que empieza a decrecer y encima empieza a responder a demandas cada vez más altas, y también el hecho de que por esto de la falta de sustentabilidad la calidad del agua se termina deteriorando, eh, al final el resultado termina por ser un aumento en la competencia por el agua y en las disputas por el agua. Y bueno, esto es justamente lo que pasa en la cuenca. Bueno, la cuenca se sitúa en una de las regiones más pobres del mundo en cuanto a recursos hídricos, tanto a nivel global como per cápita, por habitante. Y algo notable también es el crecimiento que ha habido de la población en los países de la cuenca, porque este crecimiento de la población es el que ha hecho, el que ha menguado, digamos, los recursos hídricos disponibles que hay en la cuenca. Y en la actualidad, en estos últimos 10 años, los recursos hídricos disponibles como son totalmente explotados. Y con totalmente explotados me refiero a más del 95% de esos recursos. Entonces, bueno, tenemos todos los desfavorables rasgos hidrológicos y climáticos, el crecimiento de la población, el aumento de la demanda, la explotación, y algo que hace a la situación todavía más desestabilizante es el hecho de que los ríos más importantes, el Medio Oriente, y entre ellos, bueno, teniendo en cuenta al Éufrates y al Nilo, pero en este caso al Jordán, esos tres ríos son internacionales. Entonces, en el Jordán tenemos una cuenca que atraviesa 5 distintas fronteras políticas y que, bueno, tiene que abastecer las demandas hídricas de 5 territorios. Y para estos 5 territorios, los recursos de la cuenca son, en mayor o menor medida, críticos. Entonces, bueno, tenemos una disputa que encima de todo esto también se termina por entremezclar y complejizar con las cuestiones religiosas, étnicas y políticas. Este conflicto por los recursos no es algo nuevo porque, bueno, el agua históricamente desempeñó un papel importante y decisivo cuando se establecían fronteras geopolíticas en la región. Por ejemplo, para Israel, que es uno de los países de la cuenca, fue fundamental el agua a la hora de consolidarse como Estado y también ha estado presente en sus negociaciones con otros territorios árabes. Además, también se terminó por insertar en el marco político del conflicto que tiene Israel con Palestina, porque la escasez de agua terminó siendo un factor clave en las negociaciones de paz que han tenido. Entonces, bueno, lo que vamos viendo es que el agua no es solo un recurso natural, sino que termina por ser un factor geopolítico que influye en la seguridad internacional y vemos que, bueno, que al final como que hacerse con el control del agua empieza a ser un sinónimo de riqueza y sobre todo de poder. El agua. Y teniendo en cuenta eso es que empezamos a entender por qué un sistema hidrológico transfronterizo como lo es la cuenca del río Jordán se torna una fuente de potenciales conflictos. Porque ya la relevancia geopolítica que tiene la cuenca no queda en la multiplicidad de actores que beben de sus aguas o en las poblaciones que viven en las orillas o que utilizan el agua, sino que
la importancia, la relevancia la empieza a tener la gestión de la cuenca y las consecuencias políticas que genera esta gestión de la cuenca. Porque bueno, se generan muchísimas preocupaciones suprarregionales cuando hay conflictos ahí. Entonces, el agua de la cuenca del Jordán es un factor central de conflicto, aunque también termina por ser eje de los intentos de cooperación que ha habido. Porque bueno, hay que mencionar que han habido avances en materia de colaboración e intercambio de información, pero como que en definitiva no hay un esquema funcional e integrado para repartir el agua, sino que los problemas principales siguen persistiendo y lo que termina por predominar es el unilateralismo. Entonces, no se logra alcanzar un uso óptimo del agua, un uso adecuado, porque terminan primando estos intereses unilaterales en la práctica. Un ejemplo claro de esto es Israel, porque bueno, cuando ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza, aparte de proclamar su dominio sobre los territorios, también proclamó su dominio sobre los recursos hídricos y así impedía que la población de Palestina pudiera acceder o hacer uso de los recursos hídricos sin tener una autorización previa de Israel. Y si bien hemos visto en Israel que coopera, por ejemplo, con Jordania en temas de agua, no termina pasando lo mismo con Siria y con los territorios palestinos, porque al final los recursos hídricos de ellos siguen siendo explotados y el suministro de agua que tienen es interferido por Israel. Y bueno, ¿cómo hace esto Israel? Por la preponderancia económica militar que tiene. O sea, esa preponderancia económico-militar es lo que le da la capacidad de que pueda ser un actor que impone sus políticas a la cuenca y a los asuntos hídricos en general, que pueda hacer uso a su gusto de los recursos hídricos, digamos, excederse de manera desproporcionada, además de que al final también le sirve como de herramienta de presión. Bueno, el caso de Jordania es uno en donde el país, Jordania, como que terminó teniendo un rol de mediador con los demás estados árabes y con Israel, ya que puede cooperar con Israel, y ha conseguido que Israel se decida por inclinarse a la cooperación en algunos momentos. Pero así todo, como que Israel no va a abandonar su papel de agente hegemónico regional, sino que va a seguir aprovechando la dependencia que tienen los demás actores de la cuenca sobre el agua de la cuenca, porque así es como puede ejercer su influencia y hacer uso de su poder. Entonces, bueno, lo que entendemos es que la hidropolítica no responde a las necesidades verdaderas que tienen los actores de la cuenca, sino que se termina centrando en un desequilibrio de poder que también está venido de asimetrías. Y un ejemplo de las asimetrías podría ser en los acuíferos de la cuenca, porque, bueno, a la hora de extraer agua de los caudales, por ejemplo, de los caudales de Cisjordania, la parte palestina tenía una extracción efectiva de un 18%, mientras que un 82% era extraído por Israel. O sea, ahí se ve clarísimo la diferencia, la simetría que hay entre las partes de la cuenca. Entonces, lo que concluíamos de esta parte es que sin acuerdos de cooperación, lo más probable es que el conflicto se agudice, más si tenemos en cuenta que el suministro de agua de la cuenca puede seguir disminuyendo por las condiciones climatológicas y geográficas, pero las demandas hídricas no van a dejar de disminuir, menos si la población sigue aumentando. Y si tenemos un esquema donde las relaciones entre los actores de la cuenca ya están deterioradas y el agua sigue siendo tomada como un instrumento de influencia y poder, se puede esperar que las dinámicas que hay ahora se puedan llegar a orientar a la cooperación, o al contrario, estaríamos frente a una continuidad de las dinámicas actuales. Eso era lo que nos preguntábamos al final, y ahora Tomás va a contar un poco del contexto histórico y a referirse a esta pregunta que planteaba. Bien, cuando nos referimos al agua dentro de Medio Oriente hay que entenderla no tan solo como un factor de subsistencia, sino también como un elemento geoestratégico para las partes, ¿no? Dentro de este conflicto
nos remontamos mucho tiempo atrás y decimos por qué hay tanto conflicto, sobre todo entre los países árabes e Israel, ¿no? Con la llegada a través de los movimientos sionistas a la región de Palestina, ya empezó a haber conflicto entre estas partes, ¿no? Hablamos de que estas migraciones eh, generaban un aumento demográfico en la zona que necesitaba más recursos y tierras para la subsistencia, ¿no? Y eso generó en sí muchísimas tensiones entre estas que luego de 1948, después de que se independiza Israel, y tras el ataque de las fuerzas árabes, tenemos de que hubieron muchos refugiados, mucho control de parte de Israel sobre las aguas de esta cuenca, ¿no? Lo que facilitó mucho su asentamiento, su incremento de poder y que incrementó sobre todo las disputas, ¿no? Entre todo esto. Hablamos de que también en torno a esto, las guerras que hubo eh, facilitaron eso, ¿no? Facilitaron el asentamiento de Israel como Estado y en sí la apropiación del agua impuso también un decaimiento de estos países árabes. Hablamos de que uno de los conflictos principales por la cuenca del río Jordán fueron los desvíos que afectaron al río, ¿no? Por las políticas unilaterales que comentaba Ailén. Estas políticas hídricas, tanto de Siria, de Jordania y de Israel, eran, por ejemplo, el Acueducto Nacional de Israel, que desviaba agua del mar de Galilea hacia el sur de Israel. ¿Cuál es el problema con esto? De que la parte baja del río Jordán empieza a perder agua en torno a esto, además de la salinización que representa el desgaste de esta agua. Como consecuencia de eso, los países árabes, como Jordania y Siria, planeaban desvíos en la parte alta del río, generando así aún más desgaste y aún más tensión con Israel. Consecuencia de esto son, por ejemplo, la Guerra de los 6 días, que a través de sabotajes, bombardeos y otros choques militares, empezaron a tener muchísimas más tensiones entre estos. Hablemos de que después de esta guerra, Israel empieza a controlar los altos de Golán, Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Qué quiere decir esto? Que al controlar los altos de Golán y la parte alta del río Jordán, empieza a tener muchísimo control sobre la influencia de la cuenca. Además de que en las partes de los territorios ocupados de Palestina, comienza a través del Orden Militar 92, empieza a ocupar todas las perforaciones y todos los afluentes de la cuenca que estaban en ese momento en Palestina, los empieza a ocupar el ejército de Israel. Eso crea una desigualdad gigante en torno a Palestina y sobre todo a Jordania, que después de ocupar mucho del afluente este y cada vez disminuir más el caudal, se ve afectado muchísimo. ¿Por qué? Jordania, convengamos que es de los países con más escasez de agua del mundo y tiene una dependencia excesiva por el agua del río Jordán. Sumado a esto, la llegada de refugiados, el contexto de cambio climático, con el aumento de temperaturas y la disminución de precipitaciones, hace que el agua en Jordania sea increíblemente escasa, que también es fuente de conflicto entre todas las partes. Pero fuera de todo eso también hubo intentos de cooperación, sobre todo en políticas bilaterales. Creo que nunca hubo, excepto del Plan Johnston, nunca hubo un intento de acuerdo general entre estas. Entre Siria y Jordania hubo lo que se intentó ser el Plan Bunker, que junto con un comité especial de la ONU intentaron crear represas en los cauces altos del río Jordán para crear represas. Estas represas iban
iban destinadas a desarrollar la agricultura, a facilitar el asentamiento de refugiados y a producir energía eléctrica para estos. En torno a esto también convengamos que Jordania también tenía sus propias políticas individuales. Ellos intentaron hacer el canal de Escor, que va paralelo al río Jordán, y también disminuye el cauce. En todo esto, Estados Unidos interviene, hablando del Plan Johnston en la década de los 50, y en un contexto de Guerra Fría, intenta intervenir en el asunto. Como hablaba mi compañera, intentaba crear una cuota de uso del agua del río Jordán para Jordania, Siria, Líbano, Israel, ¿no? ¿Y cuál fue el problema con esto? Que la desconfianza que tenían los países de la Liga Árabe hacia Estados Unidos y Israel frenaba muchísimo estas negociaciones. Después de la guerra del Sinaí, en el 56, se dio fin a estas negociaciones y como consecuencia de eso se continuó estos proyectos unilaterales. Hablamos del acueducto de Israel y las represas y embalses de los países árabes. Esto, bueno, como había comentado, provocó o fue causa indirecta de la guerra de los 6 días. Pero pese al fallo del Plan Johnston, este sentó unas bases muy positivas de cooperación. ¿Por qué? Porque pese a todo a las fallas y a las disputas subsiguientes en torno a eso, sí se pudo respetar una cuota, por lo menos durante unos años. Esta cuota de agua después fue rota en cierta medida por Israel, que empezó a tomar inclusive más agua de todo esto. Convengamos que Israel también es, de los países del Medio Oriente, es la que tiene la agricultura mucho más desarrollada, además de que la demografía también influye en su demanda de agua. Otros antecedentes de cooperación los podemos encontrar entre Jordania e Israel ya en el 94, ya más reciente, entre comillas, que firman un tratado de paz. Este tratado de paz intenta mediar la repartición de agua del Jordán, pero a medias, convengamos. Intentan delimitar las fronteras y intentan también tomar medidas contra la contaminación de la cuenca del río Jordán. También en el 95 se firma el Tratado de Oslo entre Israel y Palestina, que intenta crear también una buena repartición del uso del agua en los territorios palestinos ocupados. A modo de conclusión, cabe aclarar que pese a todos estos acuerdos, la situación presente en Palestina no es favorable para nada, hay muchísima discriminación en torno al acceso del recurso del agua. Esto se ve porque, bueno, convengamos que Israel controla todas estas perforaciones y el uso del agua en Cisjordania y en la Franja de Gaza, lo que genera que también Palestina sea de los estados, por así decirlo, con más desigualdad de agua de todas, ¿no? Como conclusión también hay que destacar el cambio climático que hay en toda esta zona y el desgaste que está sufriendo el río, ¿no? En este caso lo vemos mucho reflejado en el Mar Muerto, que está perdiendo muchísimo tamaño en los últimos años, además del incremento de la salinidad. Esto representa también muchísimo desgaste para Jordania, que obviamente es el más dependiente de eso, como lo decíamos. Así que a modo de conclusión, también, no sé si quieres cerrar algo, Aylen. Sí, bueno, nada, a modo de cierre, como que la idea que queríamos dejar es que, bueno, que la cuenca transfronteriza del río Jordán ocupa una zona de suma importancia estratégica, militar, política, y a pesar de eso cuenta con un limitado caudal. Entonces, con ese limitado caudal tiene que cumplir con la función de satisfacer las demandas de la población, las demandas que hay de la agricultura y las demandas que hay de las industrias, a costas de su deterioro. Y bueno, y que sumado a esas contingencias, también tenemos el hecho, que es lo que hablaba yo, de que la cuenca es pensada por los actores que la componen en claves de geopolítica y como elemento de presión de quienes las comparten.
Entonces, el agua es la fuente central de conflicto desde los estados. Entonces, algo que también quería mencionar es que, bueno, el agua desde los estados o sea, representa un asunto de seguridad nacional, es vista desde la seguridad nacional en el sistema que tiene ahora la cuenca del Jordán. Y bueno, y lo predominante es como un esquema de suma cero, pero para que tuviéramos aspectos más cooperativos, que es lo que faltaría ahora, en vez de estar en ese esquema de suma cero, lo mejor sería que se pudiera pasar a uno de ganancias mutuas, de beneficios mutuos, como que si todos los actores de la cuenca se basan en sus propios intereses, lo ideal a la hora de cooperar para tener una cooperación más equitativa, más pacífica, más eficaz, sería eso, como las expectativas del beneficio mutuo a la hora de asentar los principios de cooperación. Pero bueno, como que igual ahora seguimos viendo marcos cooperativos en donde sigue habiendo superioridad de un actor, que es Israel. Entonces, bueno, como que estamos en eso, pero lo ideal sería que pasaran del enfoque de suma cero a uno de ganancias compartidas. Bueno, genial, chicos. Muchísimas gracias por la exposición y más de un tema tan importante como el agua. Totalmente claro y muy buena la profundización en los temas. Así que ahora que nos corren los tiempos, vamos a pasar a la ponencia de Oriana Ramírez Ruiz, que va a hablar sobre la construcción de Medio Oriente entre orientalismo y geopolítica. La dejo hablar. Muchas gracias. Sí se me escucha bien y todo, que al inicio tuve como problemas de audio. Perfecto. Ok. Me voy a tomar ahora sí que ay, pues, no parece. Pero bueno, es que no puedo hacer una presentación de pantalla. Y les había tenido una presentación muy nice, la verdad, pero no me deja. Entonces, bueno, veré si lo puedo compartir así y me avisan si se ve, por favor. ¿Sí se ve la presentación o no? Sí, se ve, Oriana, se ve la pestaña del Gmail, del Meet. Ay, y ahí ya inició la presentación. Veamos. A ver si se cambia. ¿No? No, sigue la pestaña del Meet. Ay, no. No, ahora sí como que las... ya apareció. Ya. Ok. Y ahora sí ya ven la presentación. Ahí está, ahí se ve, genial. Perfecto. Ok. Bueno, yo les voy a hablar justamente, bueno, antes que nada, agradecer pues a la UNICEN y a Mirada Internacional por abrir estos espacios. Siempre se agradece poder compartir conocimiento, ¿no? Bueno, la ponencia que hoy yo les voy a compartir se llama Medio Oriente entre orientalismo y geopolítica. Vamos a hablar, bueno, el contenido de esta presentación va a ser en 4 puntos: delimitando Medio Oriente en primera instancia, orientalismo, qué es Medio Oriente para Estados Unidos y finalmente algunas reflexiones finales. Bueno, antes de empezar, vamos empezando delimitando Medio Oriente, quisiera que alguno de los presentes, para hacer un poco más dinámica esta presentación, que me quisiera decir qué es Medio Oriente o qué piensan cuando les dicen Medio Oriente, ¿no? A ver si alguien se anima. Pueden ser palabras al azar o algo así, o bueno, ¿qué les, pues, qué les recuerda, ¿no? ¿Qué piensan cuando alguien les dice, sí, Medio Oriente? ¿Islamismo? Ok. A ver si alguien más se anima. ¿No? Ok.
Bueno, continuemos, porque se acaba el tiempo, ¿no? Crisis de Medio Oriente también puede ser, ¿no? Ah, ok, sí, claro. Ok, Petróleo bueno, dicen en el chat. petróleo, ok. Bueno, pues Medio Oriente en sí es un nombre que responde a una visión eurocentrista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay un Medio Oriente, bueno, hay un cercano Oriente, que si quieren hablo un poquito más de por qué ya no se usa tanto el término cercano Oriente, Medio y Lejano Oriente, ¿no? Pero ¿de qué está cerca, de qué está lejos? Pues de Europa. En este sentido, pues Medio Oriente entonces es una construcción exógena, ¿no? No es no fue que dijera una región, sí, yo soy Medio Oriente y pues así nos vamos a definir, ¿no? En ese sentido, les voy a pasar una serie de mapas y en este mapa está Medio Oriente, la línea roja también es Medio Oriente, esto también es Medio Oriente, esto también es Medio Oriente y esto también es Medio Oriente. Y bueno, me dicen, pero ¿por qué hay tantos Medio Orientes, no? Bueno, les voy a empezar explicando un poco a quiénes pertenecen estas delimitaciones. En ese sentido, hay que recalcar que la primera persona que usó el término Medio Oriente como tal fue el geopolítico, como ahora lo conocemos, Alfred Mahan, pero Alfred Mahan no dijo, Medio Oriente es esta sección territorial, ¿no? De hecho, para Mahan era una ruta marítima que iba desde el canal de Suez, como lo vemos aquí, es esta línea roja, que pasaba por el Océano Índico e iba hasta el sureste asiático. Eso era para Alfred Mahan Medio Oriente. En 1948, el doctor Charles Malik, a petición de Naciones Unidas, define qué es Medio Oriente, ¿no? Y es justamente esto. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, también abarca lo que es Grecia, ¿no? O sea, Turquía, Etiopía, ¿no? O sea, es lo que ahora decir que Grecia pertenece a Medio Oriente es como inimaginable, ¿no? Grecia es de Europa. Bueno, continuamos con esto de que es Medio Oriente, es parte de lo que Percy, geógrafo del Departamento de Estados Unidos, dice que es Medio Oriente, ¿no? Y también aquí incluimos a Grecia, pero también está Pakistán y Afganistán, que de hecho ahora se reconocen como Asia Central, ¿no? Este mapa demuestra que es Medio Oriente para la ONU, que incluye Marruecos, Mauritania, Túnez, Libia. Ya aquí ya vemos una diferencia, ¿no? Ya no está Grecia, por ejemplo, pero se agregan los estados de Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán. Y bueno, este Medio Oriente es lo que reconoce la CIA y es lo que normalmente se hace más referencia, ¿no? A Turquía, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Irán, Siria, Jordania, Irán, Irak, Yemen, bueno, toda la península del Golfo, ¿no? Y bueno, como ya les habíamos mencionado, ¿qué es Medio Oriente, no? Y justamente alguien mencionó lo del Islam, ¿no? El Islam Medio Oriente es igual a Islam. Pero aquí hay un problema. El Islam no es un mismo Islam, o sea, no es el mismo Islam que se predica en Arabia Saudí, el mismo que se predica en Irán, por ejemplo, ¿no? Son ramas diferentes que tienen, pues todo, si bien tienen las bases teológicas iguales, pues tienen una visión diferente, ¿no? Y también el Islam no puede decir que solamente ocurre en Medio Oriente, ¿no? O se practica solo en Medio Oriente, porque también se expande hasta el sureste de Asia, ¿no? Y bueno, decimos, no, pues Medio Oriente hablamos de árabes, ¿no? Y hablamos de, sí, o sea, creo que lo que más se identifica es justamente de esta parte étnica de que todos son árabes y todos son musulmanes, ¿no? Pero no es así. En Medio Oriente, de hecho, existe una gran cantidad y diversidad de etnias, de culturas, de idiomas, algunos los que les muestro aquí.
Pero bueno, existe cantidad, ¿no? Y justamente una de las características más importantes de Medio Oriente es que no es homogéneo, al contrario, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero Medio Oriente también es esta parte del Imperio Otomano, ¿no? Es esta parte que le perteneció al Imperio Otomano. Pues sí, pero hasta ahí se acaba ese pasado histórico, ¿no? Porque de hecho una de las características del Imperio Otomano que le permitió justamente este gran nivel de expansión, pues fue justamente que respetó todas estas identidades de los territorios que conquistaba y se le daba continuidad a las instituciones locales, ¿no? En este sentido, retomando un poco al geógrafo de Estado Percy, pues justamente argumenta que esta localización tricontinental, es decir, que es punto de conexión entre Asia, África y Europa, el paisaje físico, la zona de tránsito, estos recursos petroleros, el área árabe, la región, pues no permiten delimitar fielmente pues a la región, ¿no? Justamente a toda esta diversidad que les comento que existe. Y ahora les voy a hablar un poco sobre lo que se conoce como orientalismo. ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere esto de orientalismo? ¿No? No los puedo ver porque estoy viendo la presentación, entonces si me hablaran sería ideal. ¿No? ¿Nadie? Es todo el conjunto de ideologías sobre pues, toda la parte de Oriente, ¿no? Ahora sí que, valga la redundancia, todo lo contrario hacia el pensamiento occidental. Exactamente. Edward Said, en 1978, establece que hay algo llamado orientalismo, que es justamente esta construcción que se ha hecho Occidente sobre Oriente. Es decir, Oriente no es, Oriente por sí mismo no es Oriente, ¿no? Es una construcción que nosotros como occidentales nos hemos hecho sobre qué es Oriente. Justamente se habla un poco de la otredad, ¿no? En este sentido, pues Edward Said establece que se hace una dualidad entre ellos, los orientales, y nosotros, los occidentales, ¿no? Pero que ellos al mismo tiempo son bárbaros, son irracionales, son violentos, son extremistas, y nosotros, en cambio, nosotros los occidentales somos racionales, somos libres, somos democráticos. Y entonces, para que nosotros como occidentales somos súper buena onda, entre comillas, esto es súper buena onda, pues lo que va a hacer es que nosotros vamos a dominar a Oriente para llevarles esta modernidad que nosotros tenemos, ¿no? Porque ellos son una sociedad atrasada, son una sociedad que no ha alcanzado esta superioridad occidental. En este sentido, y bueno, partiendo justamente de la corriente Foucaultiana, Edward Said establece que existe una relación entre la creación de conocimiento y el poder, es decir, todo lo que se crea sobre Oriente, pues da poder a crearlo, ¿no? A decir qué es, a explicar qué es. Y al mismo tiempo, eso ha permitido esta creación que nosotros, que Occidente se hace sobre Oriente, pues le ha permitido responder a sus intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, este orientalismo, que es como ya les mencioné, esta percepción de superioridad sobre Oriente, pues de hecho se expandió o se llevó a su máximo justamente durante la colonización europea, ¿no? Que fue lo que le permite a Occidente crear una imagen de superioridad sobre sí mismo que sobre otras sociedades, ¿no? Y bueno, de hecho podríamos hablar de justamente cómo esta supuesta superioridad de Occidente fue auspiciada por todos los desarrollos científicos que pues vinieron desde lo oriental, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema muy interesante. Pero bueno, entonces, como les digo, esto permitió
que Europa impusiera una dominación sobre lo que es Oriente, ¿no? Y que respondiera también a sus propios intereses políticos, económicos, y justamente una de las características más importantes, como bien lo mencionaron en el público, fue justamente los recursos petroleros, ¿no? En este sentido, pues tenemos que se llevan a cabo ciertas prácticas orientalistas. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros, como somos superiores y debemos llevar la modernidad hacia la población oriental, pues entonces vamos a establecer ciertas prácticas que van a permitir llevar esta modernidad, pero al mismo tiempo que a nosotros nos favorezca. Y un ejemplo de ello fue el Acuerdo de Sykes-Picot en 1916. Seguramente muchos de ustedes, si no es que todos, se acuerdan de qué es el Acuerdo de Sykes-Picot. Y bueno, prácticamente decía que con la llegada del fin de la Primera Guerra Mundial, el imperio británico y francés se iban a dividir los territorios que le pertenecían al Imperio Otomano, ¿no? En ese sentido, pues aquí tenemos un mapa en el que se establece cuáles van a ser los territorios y los mandatos británicos y franceses, pero, bueno, van a decir, bueno, pues está bien, ¿no? Que lleve la modernidad a estas poblaciones, ¿no? Porque hay que recordar justamente que una de las razones por las que la sociedad del Imperio Otomano apoyó a estos imperios durante la Primera Guerra Mundial fue justamente esta promesa de naciones independientes, ¿no? De su independencia. En ese sentido, pues, ¿qué pasa? Los británicos y los franceses dicen, jaja, ¿no? Entonces te vamos a ayudar para que crezcas y nazcas como nación independiente, ¿no? Y se hacen justamente los mandatos. Y bueno, entonces, para los británicos, que representaba que se establecieran en esta parte de aquí, pues justamente ustedes recordarán que existía la corona británica, ¿no? La colonia del Imperio Británico sobre la India, y pues evidentemente mantener esta zona bajo su control le permitía un paso mucho más fácil y bajo su dominio para continuar con la ruta comercial desde la India, y a Francia pues le convenía mantenerse aquí por todos los puertos que se establecían en Beirut, en toda esta franja de aquí, ¿no? Y bueno, llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, llegamos a esta parte de que Estados Unidos se establece como superpotencia, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues prácticamente que Estados Unidos va a aplicar la misma visión orientalista hacia la región. Esta es heredada por los británicos, y pues es que fuera heredado le permitió ejercer influencia política y económica a la región. Entonces, para Estados Unidos, el que esta región fuera vista como política primitiva, personas bárbaras y violentas y retrasadas, pues no es de sorprender, porque de hecho así se representaba la región, ¿no? En ese sentido, con la Guerra Fría, hablamos sobre la guerra de Afganistán. A Estados Unidos no solo le empezaba a interesar Medio Oriente justamente para frenar la influencia de la URSS, sino también porque aparece la guerra de Afganistán, ¿no? Y entonces, pues ya empezamos con este apoyo a los talibanes, otro tema también muy interesante, que le permitiría entonces a Estados Unidos pues limitar y expulsar a los soviéticos de la región. Y en cambio, ¿qué pasa con Israel, no? Justamente como lo mencionaban en la ponencia pasada, este Estado que se ve en relaciones asimétricas muy obvias, muy evidentes con el resto de los países de la región. Bueno, pues Israel se muestra para los estadounidenses como un modelo occidental en la región.
Es decir, los israelíes están representando los valores occidentales como debería ser todo el mundo en la región, que son bárbaros, que son violentos, que son extremistas, y pues en este sentido ellos son los que debemos apoyarlos, ¿no? Porque son nuestros representantes en la región. ¿Y qué pasa después? Pues pasa el 9/11. ¿Y esto qué implicó? Pues que Estados Unidos aplicara otras prácticas orientalistas, aquí se me fue, perdón, desde el 2001 hasta la actualidad, empezando con la guerra global contra el terror, que justamente la doctrina Bush permite y legitima la militarización de la región y también el establecimiento de bases militares. De hecho, aquí les traigo un extracto de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2002, en el que dice que pues están en contra del terrorismo, ¿no? Y el terrorismo también, y también incluye a aquellos que están, aquellos estados que promocionan el terrorismo, pero que al mismo tiempo apoyan estados moderados y modernos, especialmente en el mundo musulmán. Es decir, el mundo musulmán tiene que ser democrático, tiene que ser libre, porque por sí mismo no puede hacerlo. Por sí mismo no es capaz de llegar a este sentido de modernidad y de superación y de democratización, ¿no? Tenemos que nosotros, como potencia, como Estados Unidos, llevar a estos países las herramientas necesarias para que se democraticen, ¿no? Porque esta democratización permite que no se, pues que permite eliminar pues estas ideas terroristas, ¿no? Y luego tenemos el Grill Middle East Initiative, que es prácticamente continuar con este plan de democratización en la región, justamente para reducir la amenaza del radicalismo islámico, porque como les digo, ¿no? Si son democráticos, entonces pues ya no pueden ser violentos. ¿Y qué pasa en 2011? Bueno, la primavera árabe, ¿no? Justamente estos movimientos sociales que buscaban la democratización y laicidad en los regímenes, pero aquí viene como, pues viene la balanza, ¿no? Porque sí se democratizaron algunos estados, ¿no? Como Túnez, Egipto, por ejemplo, pero tenemos la otra cara de la moneda de las diversas guerras civiles que se dieron origen por la primavera árabe, ¿no? Hablamos de Siria, Yemen, Libia, guerras civiles que han causado gran infinidad de refugiados, de crisis migratorias, de crisis económicas dentro de los países, y que también han sido aprovechados estos vacíos de poder por organizaciones fundamentalistas como ISIS, ¿no? Como el Estado Islámico, que entonces perpetuarían justamente esta guerra global contra el terror, ¿no? Esta guerra existen grupos terroristas, nosotros vamos a atacarlos y vamos a erradicarlos de la faz de la tierra porque es nuestra prioridad como seguridad nacional, ¿no? En ese sentido, bueno, les voy a mostrar unos mapitas justamente estos son los gasoductos y oleoductos dentro de la región. En este caso, pues, podemos ver y algunos yacimientos petroleros. Y bueno, les voy a mostrar otro mapa del despliegue de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Y si se dan cuenta, es muy curioso como dónde están pues estos yacimientos petroleros, estos gasoductos, estos oleoductos, pues Estados Unidos también establece fuerzas militares, ¿no? De hecho, acá hay un mapa un poco más específico, donde los cuadritos representan instalaciones militares de Estados Unidos, los barquitos, presencias navales de Estados Unidos, y los puntitos negros, explotación de petróleo o gas, ¿no? Y bueno, de hecho, si se dan cuenta, en esta parte está como muy intenso el asunto,
que hay muchos cuadritos y barquitos, porque no sé si ustedes saben, pero este estrecho de Hormuz es justamente por el estrecho en el que prácticamente depende la mayoría del mercado de hidrocarburos, ¿no? Es decir, casi que quien controle el estrecho de Hormuz va a controlar el mercado de hidrocarburos. Y no sé si recuerdan, pero hace no mucho tiempo, de hecho, hubo como tensiones con Irán, porque pues Irán también forma parte de este estrecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que estas prácticas orientalistas no solo permiten a Estados Unidos posicionarse en la región, ¿no? Posicionarse en un sentido de que nosotros somos los buenos y los vamos a salvar, sino que también le va a permitir posicionarse en la región en la que le permite controlar el mercado de hidrocarburos. Y bueno, ya para finalizar las reflexiones finales, justamente esta parte de la otredad, ¿no? Medio Oriente ha sido definido y representado como la otredad de Occidente. Para Occidente, todo lo oriental representa algo que debe ser dominado, que debe ser democratizado, que debe ser llevado a la modernidad, ¿no? En ese sentido, se da el orientalismo, que continuar con estos discursos, y es a lo que los invito, de construirse un poco en este aspecto del orientalismo, es que continuar con estos discursos de que hay que llevar la democratización hacia Medio Oriente, porque ellos son salvajes, son bárbaros y son irracionales, pues va a seguir legitimando, ¿no? Estas acciones militares en la región que pueden ser y que ya se han visto que son, al final del día, pues que causan una un retroceso, ¿no? En el avance de la región, y justamente que la intervención permite posiciones geopolíticas en Medio Oriente y el control de conexión entre Asia, África y Europa. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo al pendiente si hay alguna duda, algún comentario. Y muchísimas gracias. Bueno, entonces, para finalizar, y no sacarle más tiempo a los chicos, les agradezco en primer lugar a los chicos que expusieron, muy claro todas las propuestas, más con temáticas tan importantes como medio ambiente, en primer lugar, y Medio Oriente, que están tan en auge en estos momentos. Fue súper informativo, no sé, por lo menos yo estuve todo momento anotando. Y agradecerle también a los chicos que están escuchando por participar. Y nada, para cerrar más que nada, los invitamos mañana a las 10 de la mañana a la mesa de escenario latinoamericano. Y eso es todo, muchachos. Miru, hay una pregunta. Ah, perdónenme. No, nada. No la vi. Antes de cortar, acá hay una pregunta de Clara Vázquez que dice: ¿qué autores profundizan el concepto de otredad para Oriente? Ok, yo estaba respondiendo en el chat rápido antes de que se cortara. Bueno, para empezar, este sentido del orientalismo, pues de cajón te recomiendo el libro de Orientalismo de Edward Said. Lo encuentran muy fácil. Así se escribe. Y creo que a partir de esa búsqueda les van a abrir todo un campo, ¿no? Si ustedes buscan orientalismo, les van a salir muchísimos papers que hablan al respecto. Y pues eso. Y nada. Bueno, ahora sí, disculpe que no haya visto la pregunta. Muchas gracias a todos por participar, por exponer y por estar predispuestos a esta jornada de socialización de información y de espacios. Muchísimas gracias. Tengan un bonito día y cuídense mucho.